Buenas tardes, muchachos. Vayan escribiendo su nombre, por favor, en la sección. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Vayan escribiendo el nombre. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Lady. Buenas tardes, Gladys. Profe, antes que inicie la clase, ¿le podría hacer una pregunta? Con mucho gusto, dígame. Es que en el ejercicio número 3 de física, usted nos dijo que había que despejar alfa. Al hacerlo, también en la fórmula queda la variación de la temperatura. ¿Cómo podemos calcular la variación de la temperatura si solo tenemos... Recuerde que le dan una temperatura de 20, ¿verdad? Y se supone de que la temperatura inicial era de 0. Entonces, 20 menos 0. ¿Cuánto es? 20. Gracias. Entonces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que parte de lo inicial, ¿sí? Bien. Entonces, el día de hoy vamos a tratar de ver la segunda guía, vamos a tratar de ir trabajando en esa parte y vamos a ir avanzando un poquito, porque conforme vayan los muchachos los vamos a ir agregando, ya que en este caso son ejercicios un poquito largos y entonces necesitamos aprovechar el tiempo. Vamos a compartir la guía. Espérenme. ¿Qué pasó? Espérenme, que se me... Bien, vamos a tratar de compartir. Vamos a ver. No sé qué pasó ahí. Que se nos... Bien, no importa, pues. Yo les mandé la segunda guía, ¿verdad? ¿Ya la tienen ahí ustedes? Bien, la segunda guía habla sobre lo que son, en este caso, la parte de las resistencias en serie y en paralelo. Habíamos hablado en la clase anterior de lo que son resistores tanto en serie, ¿verdad? Como en paralelo, y habíamos hablado sobre las características de ellas. ¿Está bien? Bien, entonces miremos lo siguiente. Nosotros habíamos dicho que en este caso las características de las conectores de los resistores en serie, ¿cuáles eran? Recuerden que les dije que esas características uno las tiene que manejar muy bien. ¿Así es? ¿Cuáles serían las características de los resistores en serie? A ver. No me revisaron eso. ¿Qué pasó? ¿Y ahí? Nadie me contestó. ¿Cuáles son las características de los resistores en serie, muchachos? La corriente debe ser la misma a través de todos los resistores. Ajá, correcto, correcto. ¿Verdad? La segunda dice que la suma de las caídas de los voltajes a través de los resistores es igual a VR igual a V1 más V2. Correcto, más es V3. igual a la suma. Sí. Entonces, y la resistencia total también es igual a la suma de los resistores de cada uno. Sí. En los resistores en paralelo, lo que se mantiene constante ahí es el voltaje. ¿Está bien? Sí, profe. Bien, entonces vamos ahora a ver en la pizarra, vamos a tratar de irnos a la pizarra, pero antes de eso voy a explicar lo siguiente. Bien, miremos ahí están las características resumidas, ¿verdad? Decimos que en los resistores en serie la intensidad es constante. Para calcular el voltaje se calcula voltaje 1, 2 y 3, la suma de ellos.
Para calcular los resistores, se suman cada uno de los resistores. En cambio, en los resistores en paralelo, el voltaje es constante. La intensidad total se calcula sumando cada una de las intensidades de cada resistor. Y la resistencia total equivalente se calcula 1 sobre RT va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 y así sucesivamente. Yo les había dejado un ejercicio, unos 3 ejercicios de tarea. El 12, el 13 y el 14. Este es el 12. ¿Quién intentó hacer los ejercicios? ¿Intentaron hacer esos ejercicios, muchachos? No, profe. ¿Por qué? ¿Qué me les pasó? No sé. Ese ejercicio que está ahí, solo me dan esos datos. Me dicen así, 3 resistores tienen valores de 5, 2 y 1 ohmio. El primero va seguido en serie por los 2 últimos. La gráfica no me la dan, la gráfica yo la hice para darme una idea. Mire que el primero va seguido en serie con los 2 últimos que están en paralelo. Cuando este arreglo se conecta a una batería, ¿cuál resistor o resistores tiene la mayor corriente, el mayor voltaje y la mayor salida de potencia? Bien, es cierto que no me dan el voltaje. Yo allí puse 6 voltios, pero esto no me lo dan. Esto yo lo puse. No hay necesidad que me lo den, porque se puede analizar con las características que tenemos allá. Por eso es que no se nos deben de olvidar. Ok, para resolverlo, lo primero que vamos a hacer es, aquí tengo 2 resistores en paralelo, hacerle una sola, para que ese circuito se me haga más pequeño y me dé más ideas para ver cómo trabajamos ahí. Ok, entonces vamos resolviéndolo. Primer paso que se debe de hacer es unificar estos 2 resistores, sumarlos. ¿Cómo están? En paralelo. ¿Qué se mantiene constante? Ahí están las características, por eso le digo, debemos de manejar eso. Voy a resolver. Entonces decimos que R2 y R3 están en paralelo. Como están en paralelo, venimos y calculamos su resistencia equivalente. Resistencia equivalente en paralelo es igual a 1 sobre R1 más, sobre R2 más 1 sobre R3. Entonces, una resistencia en paralelo le va a quedar 1 sobre 2 más 1 sobre 1 ohm. Eso le queda 1 sobre la resistencia en paralelo es igual a 2. 2 entre 2 a 1 por 1 es 1. 2 entre 1 a 2 por 1 es 2. Le queda 3 medios. Pero yo quiero es, la resistencia en paralelo es igual a, se invierte también, 2 tercios. Al dividirlo, me va a quedar en este caso 0.7. ¿Ok? 0.7. ¿Cómo quedó ahora el circuito? El circuito ha quedado de la siguiente manera. Este es R1, que vale 5, y esta es la resistencia equivalente en paralelo, que vale 0.7. Bien. Como R1 y RE en paralelo están en serie, entonces la intensidad es constante. Bien. Si la intensidad es constante, esta corriente que va acá, esta corriente que va acá, viene acá, esta corriente es la misma que entra acá. Pero acá, cuando entra aquí, ella se divide en 2. Entonces, al entrar en esta parte, ella se divide en 2 y de tal manera que puedo poner I1, I2 y 3. ¿Está bien? Ok. Observemos entonces, y ahora sí ya puedo contestar. Mire que cuando resolví esta parte, unifiqué las 2 resistencias en paralelo para llegar a un circuito sencillo con 2 resistores en serie.
Ahora, en serie, la intensidad se mantiene constante, pero la intensidad sale de aquí, de la fuente. Esta viene, aquí se mantiene, es la misma que entra en este. Pero al entrar, ya no se mantiene constante, porque están en paralelo, estas dos. Por lo tanto, aquí la intensidad, cuando entra la resistencia en paralelo, se divide en dos, y 2 y 3. Al dividirse, ¿dónde va a haber mayor corriente? En la resistencia 1. Por lo tanto, ¿dónde tengo mayor corriente? En la resistencia 1. Y aquí la intensidad es mayor en R5, porque me están pidiendo en qué resistor. ¿Se comprendió esa parte, muchachos? Espérenme. ¿Se comprendió esa parte? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien, ya tenemos entonces lo primero. Ya contestamos la primera, esta parte. Ahora vamos a calcular dónde tiene mayor voltaje. ¿Cómo puedo hacer eso? Sencillito, mire. Recuerde que el voltaje, según la ecuación, resistencia y voltaje sobre intensidad. Por lo tanto, el voltaje es igual a I por R. Entonces, voy ahora de atrás hacia adelante. Voy a decir, el voltaje 1 es igual a la intensidad que es constante por la resistencia 1. Eso le queda. ¿Cuánto es la intensidad? Es la misma, ¿verdad? Es la misma intensidad, pero no la conozco. Y si yo calculara el voltaje de la resistencia en paralelo, va a ser igual a la intensidad por la resistencia. En este caso, sería la resistencia equivalente en paralelo. Como esta intensidad es la misma y esta resistencia 1 es 5 ohmios, y aquí me quedaría I por 0.7, miren, ¿cuánto le queda? Puedo lograr, a partir de esos valores, yo puedo saber quién tiene mayor voltaje. Claro que sí, porque la intensidad es la misma. Si yo calculo el mismo valor por 5 o el mismo valor por 0.7, ¿quién me da mayor valor? El voltaje 1. Entonces eso significa que el voltaje 1, ¿dónde está? En la resistencia 1. Y entonces me quedaría que el voltaje, ¿dónde es mayor? El voltaje es mayor en la resistencia 5. Pero ahora me piden la potencia. Aquí va a haber un problemita porque todavía no hemos llegado a ver potencia. Pero la potencia yo sé que es igual a, en este caso, a la intensidad por el voltaje. La potencia es igual a la intensidad por el voltaje. O sea que es directamente proporcional. Y si en la resistencia 5 la intensidad es mayor y el voltaje es mayor, por lógica sé que la mayor potencia va a ser en la resistencia 5. Entonces, en R5, ¿verdad? Tiene su mayor potencia. Pero bien, alguien puede decir, todavía no logro entenderle muy bien. Si usted no logra entenderle muy bien, usted se puede apoyar asumiendo algún valor del voltaje. Por ejemplo, si yo asumo que este señor sea 6 voltios, yo se lo estoy asumiendo, no me lo está dando el libro. Entonces, para eso yo necesito calcular en este caso, yo necesito calcular lo que es la intensidad total. Por lo tanto, la intensidad total es igual al voltaje total sobre la resistencia total. ¿Cuánto es el voltaje total? 6 voltios. Pero ¿cuánto es la resistencia total? No la conozco. Debo de calcularla, porque debo de sumar estas dos que están en serie. La resistencia total del circuito sería R1 más R de paralelo. Entonces eso le queda 5 ohmios más 0.7, eso le queda 5.7 ohmios. Eso significa entre 5.07. Eso le queda 1.05. Creo que eso da. Hagámoslo a ver si eso da. Sí, creo que sí. Hagamos 6 entre 5.07. Aquí me queda voltio sobre amper. Se simplifica amper, se simplifica voltio y le va a dar amper. ¿Verdad que eso da?
Así es. Bien, teniendo esa intensidad, es la intensidad que entra acá, Por lo tanto, yo puedo calcularla. Esa intensidad es la misma. Significa que sería 1.05. 1.05 por 5 le queda un valor de 5 punto ¿cuánto? 1.05 por 5, 5.25. Le da 5.25. Y esa intensidad, que sería 1.05 por 0.7, le va a dar, en este caso, le quedaría un valor de 0.735. 0.735 y aquí 5.25. Si yo lo sumo para confirmar que eso está bueno, me tiene que dar 6. A la hora de sumarlo, si usted observa, me quedaría 5.25 más 0.735, 5.99. Redondeado a 6, que tiene que ser el voltaje total, tiene que ser 6, porque es esto lo que es. Y ahora sí está como más lógico, ahora sí. ¿Dónde pasa mayor voltaje? En la resistencia 1. Y si el mayor voltaje está en la resistencia 1 y la mayor intensidad está en la resistencia 1, la potencia va a estar en la resistencia 1, la mayor, porque es directamente. ¿Ahora sí se entendió eso? Primero lo analizamos sin datos. Después asumimos algún dato para que le demos un poquito más de credibilidad, porque sin datos como que te quedas en el aire y decís, pero ahí está, mire, con datos. Si asumiera, porque esto no me lo da. ¿Se entendió esa parte? A ver, muchachos, ¿se entendió, sí o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Quién me dice solo sí? Carlos, ¿Ah? ¿ok? A ver, pregunto, Javier, ¿se entendió? Álvaro, ¿se entendió? Ensel, ¿se entendió? Paola, ¿se entendió? Sí, profe, se entendió. Bien. Vamos a tratar ahora de hacer el número 13. ¿Se fijan que el ejercicio anterior se puede hacer sin datos? Pero si vos querés poner un dato, lo podés asumir. ¿Ya? Sin embargo, no hay necesidad de considerar el voltaje de la batería. Bien, vamos a tratar de hacer el número 13. El número 13 de su libro, de la página, en este caso 616, dice lo siguiente. Se van a conectar 3 resistores que tienen valores de 10, 20 y 30. ¿Cómo deben de conectarse para obtener la resistencia equivalente máxima? ¿Y cuál es este valor máximo? ¿Y cómo deben de conectarse para obtener la resistencia equivalente mínima? ¿Y cuál es el valor mínimo? Si yo observo las características, ¿dónde voy a obtener la resistencia máxima? Cuando están en serie. ¿Y dónde obtendría la resistencia mínima? Cuando están en paralelo. Es sencillo. Entonces, vamos a hacerlo. Tenemos resistencia 1, 10. Resistencia 2, 20. Y la resistencia 3, 30 ohms. El inciso A, la resistencia que sea máxima y su valor. La resistencia que sea mínima y su valor. Ok. Entonces tenemos ahí.
Este es R1, 10, este es R2, 20 y este es R3, 30. De tal manera que para responder el inciso A, la resistencia máxima va a ser igual a R1 más R2 más R3. Y eso le va a quedar que la resistencia total sería 10 más 20 más 30. Eso le da 60 ohms. Este es el inciso A. El inciso B. R1, R2 y R3. Entonces acá me quedaría 1 sobre la resistencia mínima. Va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Eso le queda 1 sobre la resistencia equivalente es 1/10 más 1/20 más 1/30. Y eso le da de la siguiente manera. Mínimo común, 60. 60 entre 10, a 6 por 1 es 6. A 3 por 1 es 3. A 2 por 1 es 2. Entonces le queda 1 sobre R, 9, 11, 60 de ohm. Entonces la resistencia equivalente se invierte. Y esto también se invierte y le queda 60 entre 11. 60 entre 11 le da un valor de 5.45 ohms. Por lo tanto, ¿cuál es el valor en este caso máximo? Sería, el máximo es 60 ohmios y el mínimo es 5.45 ohms. ¿Se entendió esa parte, muchachos? A ver. ¿Se entendió eso? Sí, está fácil. Está fácil, ¿verdad? Me da un permisito, profe, porfa. Todavía mejor que el otro, ¿verdad? Este lo voy a mandar que suban este video, muchachos, para que lo tengan ahí y ustedes lo estén revisando. Pero observen bien, observen bien, ¿en qué me estoy apoyando? Para poder resolver los ejercicios, ¿en qué me estoy apoyando? Ni se los borré, ahí lo tengo a la par. En las características de cada resistor. Si yo no manejo eso, no voy a poderlo hacer. ¿Está bien? Bien. Tenemos también otro ejercicio. El otro ejercicio es el 14. Dice, dos resistores idénticos están conectados en serie y luego en paralelo a un resistor de 20 ohmios. Si la resistencia equivalente total es de 10 ohmios, ¿cuál es el valor de R? Aquí tengo que aplicar algunas cositas y ya vamos a ver las características. Primero, los datos. En los datos que a mí me dan, dice lo siguiente. Dos resistores idénticos. Significa que R1 es igual a R2. Están conectados en serie. Conectados en serie. Y luego en paralelo a un resistor. Luego en paralelo a un resistor 3 de 20 ohms. Si la resistencia equivalente es de 10 ohmios, ¿cuál es el valor de R? ¿Verdad? Bien. Entonces, vamos con lo siguiente. Como R1 es igual a R2, entonces yo puedo decir R1 igual a R1. Puedo considerar
O puedo decir R es igual a R. Ahora, como están en serie, recuerde que me va a quedar de la siguiente manera. Este es R1, este es R2 y este es R3. Bien, o acá. Si yo tengo acá, entonces yo voy a tener que la resistencia en serie, la resistencia equivalente en serie es igual a R1 más R2. Pero como son iguales, entonces me queda R más R. Porque R1 es igual a R2. Entonces me queda que la resistencia en serie, equivalente en serie, es igual a 2R. Una vez que ya hice esto, el sistema me queda de la siguiente manera. Yo lo puedo hacer de esta forma. En este caso, me quedaría ahí. Como estos dos están en paralelo, entonces la resistencia equivalente, en este caso voy a decir, es R1 y R en serie. Como R1 y R en serie están en paralelo, entonces me quedaría de la siguiente manera. Quedaría así. La resistencia equivalente, 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre la resistencia en serie. Ok. Entonces, ¿cuánto vale la resistencia equivalente? La resistencia equivalente vale 10. 1 sobre 10 va a ser igual a 1 sobre, perdón, aquí sería la resistencia en serie y la resistencia 3. Entonces sería la resistencia en serie y la resistencia 3. La resistencia en serie es 2R. 2R más la resistencia 3, aquí la tengo, que sería 20 ohms. Entonces me queda si usted observa, 1 sobre 10 va a ser igual, en este caso, menos, está sumando, pasa a restar, va a ser igual a 1 sobre 2R. Mínimo común, 20. 20 entre 10 a 2 por 1 es 2. 20 entre 20 a 1 por 1 es 1. 1 sobre 2R. 2 menos 1 sobre 20 es igual a 1 sobre 2R. Entonces, esto pasaría a multiplicar. Sería 2R va a ser igual a 20. De tal manera que R va a ser igual a 20 entre 2. 20 entre 2 a 10 ohms. ¿Qué significa? Que esto vale 10 ohms. Significa que este vale 10 ohmios, este vale 10 ohmios y este vale 20. Y ahí está hecho. ¿Se comprendió ese, muchacho? ¿Se comprendió ese, muchacho? Profe, ¿por qué en todo da 10 ohmios? Porque recuerde que le dice que son dos resistores idénticos. Ya. Si son idénticos, lo que me da lo que me da R1 tiene que valer R2. Pero R3 es diferente porque es 20. Por eso yo estoy igualando. Mire, dice que como R1 es igual a R2, entonces yo puedo poner R igual a R. Y entonces aplico la definición de resistores en serie y me quedaría, en este caso, 2R. Y luego aplico la definición de resistores en paralelo para sumarlo y me va a quedar ese valor. Y ahí despejo. Al despejar me doy cuenta que R vale 10. Y como R es igual a R, entonces tanto R1 como R2 va a valer 10. ¿Está bien?
Sí, Se- gracias. ¿Se comprendió eso, muchachos? Recomendación. Hay que apropiarse de esas características. Ahorita solo hemos resuelto 2 ejercicios sencillitos. Yo traía uno donde teníamos más resistores, algunos en serie, en paralelo, o sea, mixtos. En mixtos sí ya se nos complica un poquito más porque hay que comenzar y cuando me piden voltaje e intensidad en cada uno de ellos, entonces ahí yo tengo que ir aplicando un poquito más. Primero resuelvo todo lo que es de resistencia equivalente y después vengo de atrás hacia adelante calculando la intensidad y el voltaje en cada uno de los resistores. Ese lo vamos a explicar en la próxima clase. ¿Cómo van con la guía? Con la guía, ¿ya me la enviaron? Necesito que me estén enviando ya eso para ya ir corrigiendo. ¿Hay pregunta de la guía anterior, muchachos? ¿Todo está claro? Todo está claro porque nadie me contesta. A ver, ¿hay preguntas sobre este ejercicio? ¿Quién no le entendió, por favor, muchachos? Es ahorita donde debemos de hacer preguntas. A ver. ¿Se entendió esa parte, muchachos? Ok, lo dejamos ahí entonces porque ya el tiempo se nos acabó. Y espero, ¿verdad?, que leamos un poquito para que podamos trabajar bien. Recuerde que esto hay que manejar muy bien la teoría, esas propiedades hay que aplicarlas y entonces hay que aplicarlas correctamente. Profe, Dígame. los ejercicios los va a mandar el otro viernes. Sí, porque ahorita todavía no me han entregado la primera guía. Entonces yo hasta después. Por eso es que recuerde que yo les preguntaba si había alguna duda sobre la guía anterior, porque todavía tienen tiempo. Recuerde que el último día de entrega es el 8, pero ya pueden estarme entregando. Si ya terminaron, entréguenlo. ¿Está bien? Bien, nos vemos, muchachos. Se cuidan mucho, por favor.